Estimados estudiantes, en este video acerca de límites partiremos con una introducción de los mismos, estableciendo básicamente la definición formal. Continuaremos con límites laterales y terminaremos revisando aspectos más operacionales relacionados con álgebra de límites para el cálculo de los mismos. Para comenzar la introducción entonces, partimos con un ejemplo donde consideramos la función f de x igual a x cuadrado menos 4 partido por x menos 2. ¿Ya? Examinándola es bastante claro que si sacamos restricciones para obtener su dominio, tenemos que x tiene que ser distinto de 2. Por lo tanto, la función f no está definida en 2. Sin embargo, podríamos estar interesados en estudiar el comportamiento de la función para valores que se acerquen a x igual a 2, pero sin llegar a tomar ese valor. En ese caso, si x es distinto de 2, es totalmente lícito en el numerador desarrollar la suma por su diferencia, como x más 2 por x menos 2, ¿cierto? Y hacer una cancelación del factor x menos 2 con el denominador x menos 2 para llegar a que la función es igual a x más 2. Por lo tanto, en la medida que x se acerca a x igual a 2, sin llegar a tomarlo, porque repetimos, x igual a 2 no pertenece al dominio, se tiene que el valor de la función se acerca, y esa cerca está entre comillas, pues tendremos que definir de manera un poquito más formal a qué nos estamos refiriendo con este entre comillas se acerca, al valor 4. Porque si reemplazamos x igual a 2, 2 más 2 nos da 4, lo que visualmente es bastante fácil de captar, ¿cierto? ¿Por qué nos da x más 2? Bueno, porque la función, ¿cierto? Eliminando este punto que no pertenece a la curva asociada a la función, se comporta como una línea recta de pendiente 1 que corta al eje vertical en y igual a 2. ¿Ok? Es bastante evidente entonces que, bueno, x igual a 2 no podemos tomarlo y por lo tanto el valor de imagen y igual a 4 no podemos lograrlo. Sin embargo, podemos acercarnos. ¿Mm? Podemos acercarnos por puntos de la curva, ya sea por la izquierda o por la derecha, obteniendo entonces el valor límite para el valor de i, que será entonces igual a 4. Bueno, en esta lámina presentamos la definición de límite que iremos leyendo de manera bastante pausada para no perder detalle, pues es bastante técnica y suele presentar ciertos problemas para ser entendida a la primera. ¿Ok? Nos dice que tenemos una función, bueno, definida en su dominio, es una función de variable real y que tenemos un x sub 0 perteneciente a los reales. Hasta acá no es mucho, pero pongamos ojo en que en ningún caso nos está diciendo que el x sub 0 debe pertenecer al dominio de la función. ¿Ya? Ese es un elemento que tenemos que tomar en consideración en lo que viene. Decimos entonces que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es L y escribimos lo anterior en una notación más compacta diciendo lo siguiente: lim del límite de f de x tiende a x sub 0 igual a L. La definición nos dice entonces que esto es así si solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor a 0, tal que para todo x perteneciente al dominio de la función se cumple lo siguiente. Si el valor absoluto entre x y x sub 0 está entre 0 y delta sin tomar los extremos, debemos poder implicar que el valor absoluto de f de x menos L, donde L es justamente el valor límite, debe ser menor a epsilon. A esto se le denomina la caracterización epsilon delta por la presencia de estos dos parámetros, epsilon y delta, que aparecen en ella. Para ir profundizando un poquito más en esta definición, vamos a considerar un ejemplo, ¿ya? Con una función de prueba bastante sencilla, que en este caso nos dice que es una función definida
con un dominio en los reales positivos más el 0, quitando el 2, con f de x igual a x cuadrado. Nos dice entonces demostrar usando la definición que el límite de f de x cuando x tiende a 2 es igual a 4. Bueno, si nos ayudamos un poco con el gráfico, es una función muy sencilla, pues es básicamente en la parábola estándar, la rama derecha, ¿cierto? Toma del 0 en general los reales positivos, pero de manera intencionada a la curva asociada a la función le hemos quitado el punto 2,4 para enfatizar que pese a que el punto 2,4 no pertenece a la curva asociada a la función, es totalmente válido que nos preguntemos por el valor límite de la función cuando x tiende a 2, que visualmente nos damos cuenta que es igual a 4. De este modo que visualmente es bastante evidente lo que aquí se está planteando, con la ayuda de GeoGebra trataremos de ir entendiendo cómo usar la definición para poder llegar a la demostración. Ahora vamos a tomar valores bastante concretos de los parámetros para ir ilustrando la definición. Aunque la definición dice para todo epsilon mayor a 0, vamos a partir con un epsilon igual a 2, un delta igual a 1, para ir entendiendo. ¿Qué es lo que nos dice este lado, el lado derecho de la caracterización? Nos dice que si la distancia entre x y x sub 0 está entre 0 y delta, básicamente si el x pertenece a la región celeste, eso debe implicar que la distancia entre los valores de y de la curva y el valor límite, que en este caso es 4, debe ser menor a epsilon y por lo tanto los valores de y deben pertenecer a la región verde. Esa es la interpretación que debemos darle. Entonces, ¿se estará cumpliendo para esta elección de parámetros con lo que la definición nos exige? Bueno, la respuesta al parecer es no. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que para x que pertenezcan a la región celeste, en este caso para un delta igual a 1, nos damos cuenta que hay valores de y, como lo que estoy indicando acá, que no pertenecen a la región verde. Algunos valores sí. Nos damos cuenta, por ejemplo, que valores entre 1,5 y, no sé, 1,9, estos valores, estas imágenes, pertenecen a la región verde, pero hay valores que no. Y por lo tanto, no estaríamos cumpliendo con la definición si es que nos establecen que epsilon vale 2 y nosotros escogemos un delta igual a 1. Ante ese problema, dado que no nos dicen que el delta tiene que valer 1, sino que nos dicen que, bueno, existe un delta mayor a 0, podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si estrechamos? Vamos a ir modificando el deslizador para ir estrechando la región y gráficamente darnos cuenta que ahora sí que la estamos satisfaciendo. Al menos para ese epsilon que estaba antes definido. Porque ahora nos damos cuenta que para cualquier valor de x que pertenezca a la región celeste, los valores de y de la curva pertenecen todos a la región verde. Ahora, alguien podría decir, bueno, estamos entonces, estoy cumpliendo la definición, aquí termino todo. Pero la cosa no es tan sencilla porque la definición nos dice que esto debe satisfacerse para todo epsilon, no para epsilon igual a 2 de manera particular. ¿Y qué es lo que sucede? Que si el epsilon en vez de valer 2 lo reducen por ejemplo a 1, nuevamente se nos presenta el problema, pues el delta 0.38 que habíamos ajustado manualmente antes ya no nos sirve porque para x que pertenecen a la región celeste nos damos cuenta que hay valores acá, bueno y aquí arriba también, valores de y que no están perteneciendo a la región verde. Ante lo cual podemos decir, bueno, sigamos disminuyendo entonces el delta de tal manera de obligar a que las imágenes, los valores de y de la curva queden dentro, ¿cierto?, de la región verde, ante lo cual alguien puede decir, bueno, pero ¿qué pasa si te achico nuevamente el epsilon? Y este proceso, de una manera bastante evidente, nos va llevando a acercarnos al punto 2,4 de una manera
paulatina. ¿Mm? Incluso ya es necesario, se me hace necesario tener que hacer algún tipo de zoom para seguir, digamos, con esta especie de lucha entre el parámetro epsilon y el parámetro delta. En este caso nos damos cuenta que este valor de delta es insuficiente porque hay valores que están quedando fuera, pero bueno, yo los puedo achicar para quedar adentro, ante lo cual nuevamente me lo pueden reducir. Bueno, y esto podríamos preguntarnos cuándo para. Si volvemos a la vista original, nos damos cuenta que mediante este procedimiento no hemos hecho más que acercarnos paulatinamente a el punto 2,4, que recordemos ese punto no pertenece a la curva asociada a la función. ¿Ok? Al menos en las pruebas que hemos hecho hasta este minuto, nos damos cuenta que independiente del valor de epsilon que nos establezcan, nosotros siempre de alguna manera somos capaces de encontrar un valor de delta para lograr que la definición pueda quedar satisfecha. Ante eso, nos surge la duda de si ese procedimiento siempre lo podríamos llevar a cabo, porque no podemos tampoco estar un tiempo infinito con GeoGebra haciendo eso una y otra vez y aplicando de alguna manera infinito zoom para ver si estamos verificándolo o no. Es por eso que ahora vamos a pasar a una etapa analítica, un poquito técnica, que nos permita demostrar que el límite de la función cuando x tiende a 2 efectivamente es igual a 4. Volviendo a la parte más analítica, pero siempre en el mismo ejemplo y esperando que lo visto con GeoGebra nos haya permitido entender un poquito más esta definición que de buenas a primera puede ser bien dura, habiendo entendido este papel que desempeñan los parámetros epsilon y delta en esta lucha incesante. Materializamos la definición para el ejemplo en concreto, ¿cierto? Recordando que el x sub 0 vale 2 y que el límite vale 4 y que la función vale x cuadrado, tenemos lo siguiente. Ahora, en el tema técnico va a ser importante poder construirnos este consecuente y para ello vamos a usar bueno, una suma por su diferencia y propiedad del valor absoluto para expresar esto como el producto de dos valores absolutos. Uno lo he colocado en azul porque básicamente este ya está ok porque tiene que ver con el antecedente del implica y la labor entonces será construirnos el término rojo. Bueno, aquí ya viene la parte más técnica de la demostración, que en otros límites puede ser bastante laboriosa, pero acá no lo es tanto, porque nos interesa en realidad entender el concepto que hay detrás. Eh, el antecedente nos dice que, bueno, x menos 2 tiene que estar entre menos delta y delta, ¿ok? Y para construirnos el valor absoluto de x más 2, vamos a sumar 4. Al sumar 4 nos queda menos delta más 4 menor a x menos 2 más 4, que es x más 2, menor a delta más 4. Ahí de alguna manera el factor x más 2 está acotado, pero queremos en realidad acotar el valor absoluto y para eso seguimos un poquito más allá. Y dado que siempre menos delta menos 4 es menor a menos delta más 4, esto es obvio porque pensemos que si cancelamos menos delta nos quedaría que menos 4 es menor a 4 y eso es verdad. Podemos entonces seguir acotando y en definitiva llegar a que el valor absoluto de x más 2 es menor a delta más 4. ¿Ok? De este modo, este producto que nos ha interesado construir, eh, ya lo tenemos, dado que por el antecedente esto ya estaba acotado, era menor a delta, y hemos sido capaces de, utilizando algunas propiedades del valor absoluto y de desigualdades, llegar a que valor absoluto de x más 2 es menor a delta más 4, y por lo tanto el producto de valor absoluto tiene que ser menor al producto de los lados derechos de las desigualdades. En este caso, delta por delta más 4. Ahora, si observamos el consecuente, nos damos cuenta que tiene la misma estructura, así que ya somos capaces de satisfacer la definición
si es que escogemos que delta por delta más 4 sea igual a epsilon. Se dan cuenta que con esta elección somos capaces de obtener a partir del antecedente implicar el consecuente. Ahora, si recordamos el GeoGebra, lo que a nosotros permanentemente se nos va imponiendo es el epsilon, porque el epsilon debe satisfacerse, bueno, para todo. Bueno, en este caso, eso nos lleva a una ecuación cuadrática. Nos quedará delta cuadrado más 4 delta menos epsilon igual a 0, lo que nos permite despejar el delta en función del epsilon. Ecuación cuadrática, bueno, aparecen dos raíces donde claramente, dado que el epsilon, perdón, dado que delta debe ser positivo, seleccionamos el signo más. ¿Ya? Acá no hay ningún problema de que el interior de la raíz se haga negativo, dado que 4 y epsilon son ambos números positivos. Y además esto siempre va a ser mayor a 2 y por lo tanto el delta eh, va a ser positivo y no hay ningún problema con él. De este modo, mediante algunos procedimientos básicos, digamos, algebraicos, hemos sido capaces de del antecedente implicar el consecuente y podemos dar entonces por superada y satisfecha la demostración. Encontrando entonces que efectivamente el límite de f de x cuando x tiende a 2 es 4. ¿Por qué? Porque para cualquier epsilon que nos definan, nosotros somos capaces de encontrar el delta que hace que esta definición sea satisfecha. A continuación veremos en GeoGebra cómo luce el resultado que hemos obtenido. Hemos vuelto a GeoGebra para poder visualizar, digamos, este resultado que hemos obtenido. Entonces, teníamos entonces esta pugna, ¿cierto? Esta pugna infinita entre epsilon y delta. Pero bueno, hemos sido capaces de encontrar una fórmula para delta de manera analítica, así que vamos a programarla. Entonces, en vez de colocar delta sacado del deslizador, programamos la fórmula que era menos 2 más raíz cuadrada de 4 más el epsilon, ¿cierto? De este modo, el deslizador para delta ha desaparecido, porque justamente lo que queríamos era eliminar este procedimiento manual de estar ajustando el delta eh, cuando el epsilon lo desplazaban. Y nos damos cuenta ahora que la franja celeste, ¿cierto? Que es la que depende de delta, se va ajustando sola, de tal manera de siempre mantener a las imágenes en el interior de la región verde, ¿cierto? Entonces, ajustamos el epsilon y visualmente nos damos cuenta que efectivamente, si hacemos algún zoom, siempre los valores de la imagen van quedando al interior. ¿Ven? Este procedimiento podemos entonces irlo realizando de manera indefinida, lo que nos da cuenta de poder acercarnos, este concepto de acercamiento, acercarnos tanto como queramos al punto 2,4. ¿Ok? Este es el procedimiento entonces automático de ajuste del delta, que es resultado del trabajo analítico que desarrollamos hace un rato. Bonito, ¿no? Espero haya quedado claro. Una observación muy interesante que se puede hacer con todo lo anterior, en concreto con relación al acotamiento de la función en torno a x igual a x sub 0, que es el valor con respecto al cual estamos tomando el límite, se desprende de este resultado un poquito técnico. Dice que bueno, el tamaño de la función lo podemos medir con el valor absoluto, ¿ya? Y bueno, en el interior del valor absoluto podemos sumar 0 restando el límite y sumando el límite, y mediante la desigualdad triangular, que es una de las propiedades del valor absoluto, sumado a la caracterización, mezclando los resultados, obtenemos en definitiva que el tamaño de la función no puede superar a la suma de estos dos números, donde ambos son positivos y finitos, obviamente finitos. Eso implica que si x pertenece a lo que vamos a denominar una vecindad perforada de x sub 0, ¿ya? Entonces
Una observación interesante que se puede desprender de lo anterior es en relación al acotamiento que tiene que tener la función con respecto a x igual a x sub 0, que es el valor con respecto al cual estamos tomando el límite. En un resultado un poquito técnico, tenemos que el tamaño de la función lo podemos medir como el valor absoluto de la misma. Y bueno, al interior del valor absoluto podemos restar el límite, sumar el límite, y mediante la desigualdad triangular, una de las propiedades del valor absoluto, sumado a la caracterización epsilon delta, podemos llegar a que el tamaño de la función no puede superar a la suma de estos dos números. Estos dos números son positivos y además, obviamente, finitos. Y por lo tanto, quiere decir que la función tiene que estar acotada cuando x vive en lo que vamos a denominar una vecindad perforada de x sub 0. Y en eso me voy a detener un poco porque el concepto de vecindad perforada es importante y lo vamos a utilizar, digamos, en lo que viene. Recordemos que en la caracterización el x está entre x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta, ¿cierto? Que era esta franja celeste. Y lo que nos dice este resultado es que si el x pertenece a esa vecindad perforada, que es básicamente un intervalo abierto que le falta el elemento x igual a x sub 0, entonces la función va a estar bien definida y acotada. ¿Ok? Este resultado es interesante porque, como en este ejemplo, nos permite obtener con alguna facilidad eh, la no existencia, obtener la no existencia de algunos límites. Por ejemplo, un límite súper evidente que no existe es el límite de 1 partido por x cuando x tiende a 0. Claramente sabemos que no podemos dividir por 0, pero acá no estamos diciendo que estamos dividiendo por 0, sino que estamos haciendo el límite de 1 partido por x cuando x tiende a 0, que conceptualmente es distinto. Ahora, ¿qué sucede? ¿Este límite existe o no existe? Bueno, sucede que la función 1 partido por x no es acotada en una vecindad perforada de 0 y, dada esta observación, obtenemos entonces que el límite no puede existir. Para que se entienda un poquito más, tenemos acá el gráfico en rojo. Conocemos bien el gráfico de la función 1 partido por x. Y lo que nos dice es lo siguiente, bueno, cualquier cota que yo establezca, ¿cierto? Y cualquier vecindad perforada en torno a x igual a 0 que consideremos, por ejemplo, esta vecindad perforada celeste que está dibujada, no importa el valor de cota que yo establezca, porque siempre va a haber un valor de x con el cual yo voy a poder superar. De este modo, como la función 1 partido por x no es acotada en torno a x igual a 0, concluimos que el límite no existe. Bueno, ha llegado la hora de hablar de límites laterales, una vez que en las diapositivas anteriores ya hemos definido el límite a secas en términos de la caracterización epsilon delta. Diremos que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la derecha es L y escribimos lo siguiente. Ojo con la notación, es básicamente lo que veníamos escribiendo desde antes, pero el x tiende a x sub 0 con un superíndice más. ¿Ya? Esto se lee x tiende a x sub 0 por la derecha. ¿Ya? No es lo mismo decir x sub 0 más que decir más x sub 0. No tiene que ver con el signo de x sub 0, sino que por la dirección por la cual nos estamos acercando. La caracterización es igual a la anterior, salvo que de alguna manera estamos tomando solo la franja derecha de la vecindad perforada con respecto a lo que veníamos trabajando antes. Si se dan cuenta, anteriormente trabajábamos de menos delta hasta delta sin tomar los extremos y sin tomar tampoco x sub 0, por algo era una vecindad perforada. En este caso tomamos desde x sub 0 hasta x sub 0 más delta, dejando el intervalo abierto. Para que se entienda un poquito más, podemos ir al mismo ejemplo que veníamos trabajando anteriormente, donde el x sub 0 valía 2, pero básicamente esto está asociado a la franja celeste, ¿cierto? De 2 a delta. Lo que nos da el concepto de cercanía, ¿cierto? Vamos tomando puntos sobre la curva
pero el acercamiento es desde la derecha. ¿Mm? De forma análoga, podemos definir el límite por la izquierda, ojo con la notación, x sub 0 menos, ¿Mm? y estamos tomando la franja izquierda de la vecindad perforada que veníamos trabajando. ¿Mm? Entonces nos podemos acercar al punto desde la izquierda o desde la derecha. Seguimos adelante con un par de teoremas bastante importantes, de hecho fundamentales. El primero de ellos nos dice que si el límite de una función en un punto existe, el límite siempre tiene que ser único. ¿Ya? No es posible que yo calcule un límite y diga que el límite vale 7 y a la vez vale menos 5. No, eso es imposible, el límite tiene que ser único, geométricamente es intuitivo, aunque la demostración es bien laboriosa. Hay un segundo teorema que nos dice que si el límite a secas, ¿cierto? El límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 a secas es L, eso será posible si solo si ambos límites laterales existen y son iguales a L. Vamos a hacer la demostración en una dirección, o sea, vamos a partir desde los límites laterales y vamos a llegar a la existencia del límite a secas. Dice que, bueno, si el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda es igual al límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la derecha y ambos son iguales a L, entonces, bueno, por separado tienen que cumplir con las caracterizaciones. ¿No? Donde acá, por la izquierda, tomamos de x sub 0 menos delta 1 hasta x sub 0 y por el otro lado tomamos de x sub 0 hasta x sub 0 más delta 2, siempre dejando abierto. Ahora, estas dos expresiones al combinarlas nos permiten expresar, jugando de una manera muy sencilla con la desigualdad, en que x tiene que estar entre x sub 0 menos delta 1 y x sub 0 más delta 2, lo que nos permite garantizar la existencia del límite a seca, y no solo eso, sino que garantizar que ese límite también tiene que valer L si escogemos delta como el mínimo entre delta 1 y delta 2. O sea, somos capaces de llegar a la caracterización inicial a partir de las caracterizaciones de los límites laterales. Vamos ahora con un ejemplo para ir materializando un poquito esto. Lo vamos a ejemplificar de manera gráfica. Vamos con el primer caso. Dice, bueno, calcular el límite cuando x tiende a 0 de x partido por valor absoluto de x. Estamos acá. ¿Qué es lo que sucede con esta función? Miremos el gráfico. Cuando x es negativo, x vale x, pero valor absoluto de x vale menos x, y por lo tanto x partido por x menos x nos da menos 1. Cuando el x es positivo, valor absoluto de x igual a x, y por lo tanto la función vale 1. Y bueno, ¿qué pasa en x igual a 0? Obviamente ese valor no podemos tomarlo, está asociado a una restricción, porque no podemos dividir por 0. De este modo, la gráfica de la función es para los x negativos es una función constante que viene con menos 1. Este punto no lo toma, y la función vale 1 para los x positivos. Ahora, ¿qué pasa con el límite? Porque ya está bien que x igual a 0 no pertenezca al dominio de la función, pero bueno, ¿qué pasa con el límite? Bueno, visualmente nos damos cuenta que el límite no existe, pese a que los límites laterales sí. Porque si nos acercamos por la izquierda, nos damos cuenta que la función vale menos 1, menos 1, menos 1, y el límite por la izquierda vale menos 1. Es lo que tenemos acá. El límite por la derecha existe y vale 1, pero sin embargo el límite a secas no existe porque, por el teorema, para que eso suceda, los límites laterales tienen que existir y tienen que ser iguales. Y como los límites laterales en este caso son distintos, concluimos que el límite de la función cuando x tiende a 0 no existe. En esta PPT se nos presentan 6 propiedades, teoremas, asociados a límites, que son bastante importantes porque nos permiten calcular límites sin recurrir a la caracterización epsilon delta, que suele ser bastante más demandante en términos técnicos.
nos dice lo siguiente: sean f y g funciones tales que el límite de f de x cuando x tiende a c es L y el límite de g de x cuando x tiende a c es K. Bueno, y tenemos también una constante b real. La primera propiedad nos dice que, denominada múltiplo escalar, que el límite de b por f de x cuando x tiende a c es simplemente la constante b multiplicando a L, que era el límite de f de x. Esto nos puede recordar por ahí alguna propiedad de la sumatoria, donde si teníamos en ese caso una sumatoria, o en este caso en el interior una constante multiplicando la función, esa constante va para afuera y multiplica el límite completo. Una propiedad bastante amable, por decirlo de alguna manera. Vamos con la segunda propiedad, dice suma o diferencia. Si de manera integrada, digamos, queremos calcular el límite sobre una suma o una resta de funciones, entonces, siempre y cuando los límites existan, obviamente, esto puede ser separado y nos queda simplemente el límite de f de x más o menos el límite de g de x. Estas dos propiedades muy, muy amables, muy simpáticas, tienen que ver con la linealidad, digamos. Pero la cosa no para ahí, porque también tenemos una propiedad similar para el producto. Dice, bueno, el límite del producto de funciones cuando x tiende a c es simplemente multiplicar aquellos límites, y la cosa también tiene una estructura similar con el cuociente, donde salvo, podemos aplicarla salvo que el límite del denominador sea igual a cero. Por lo tanto, exigimos que tiene que ser distinto de cero, por razones obvias. Las propiedades 5 y 6 son un poquito distintas porque ya involucran de una manera más evidente una composición de funciones. Pero nos dice que el límite de una función f de x elevado a n, ¿cierto? Para algún entero positivo n, va a ser igual al límite de la función y todo el límite elevado a n, una propiedad bien importante. Lo mismo trabaja para la raíz cuadrada, donde en el caso de que la raíz sea par, por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, debemos tomar el resguardo de que el límite tiene que ser positivo, ¿cierto? En general, salvo diría yo las dos primeras, es un poco laborioso hacer demostraciones, digamos, de estas propiedades. Pero vamos a mostrar la demostración de la primera de ellas para ver que se está sustentando igual en la caracterización epsilon delta. Aunque después, bueno, solamente la usamos, digamos. Tenemos que es el límite de f de x cuando x tiende a c es L, entonces, bueno, por la definición, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta tal que, bueno, suprimir el tema del dominio, x perteneciente a la vecindad perforada implica que f de x menos L en valor absoluto menor a epsilon. Ahora, si tomamos la constante b, que es distinta a 0, porque en el caso igual a 0 en realidad es trivial, y reescribimos el epsilon anterior como un epsilon prima dividido por el módulo de esa constante, y reemplazamos, podemos reescribir lo anterior de esta manera. Ahora, como el valor absoluto de b es positivo, puede pasar multiplicando, multiplica 0 y simplemente queda epsilon prima mayor a 0. Bueno, lo que tiene que ver con delta y con la vecindad perforada no se afectan. Y acá hay un tema técnico porque el valor absoluto que está dividiendo pasa multiplicando y por propiedades del valor absoluto, ¿cierto? El valor absoluto queda multiplicando, perdón, el b queda multiplicando a f de x a l, y nos damos cuenta entonces que llegamos a la caracterización epsilon delta para b por f de x, obteniendo como límite justamente a b por l, lo que era el resultado que esperábamos obtener. Bueno, la idea bueno, no es seguir demostrando las que siguen, sino que concentrarnos en aspectos más operacionales. Bueno, y para finalizar este video, vamos a resolver el problema número 1 de esta lista de 3 ejercicios propuestos. Nos dice entonces que el límite, cuando x tiende a menos 2, de x cuadrado más x más 1 sobre x cubo menos 1. Este límite puede parecer bastante amenazador, pero la idea es
utilizar las propiedades de un par de diapositivas atrás, de modo de ir expresándolo en términos de varios límites, pero que sean más sencillos, ¿no? Con el lema divide y vencerás. Recordamos entonces la siguiente propiedad que nos dice que si los límites existen, este límite puede ser separado en un límite en el numerador de x cuadrado más x más 1 dividido por el límite de x cubo menos 1. En ambos casos, cuando x tiende a menos 2, siempre ojo que el límite de abajo no debe ser 0. Ahora, podemos ir más allá, porque si vemos el numerador, está conformado por tres elementos, tres expresiones, digamos, compactas, y podemos entonces utilizar esta propiedad para separar. Entonces, el límite de x cuadrado más el límite de x más el límite de 1, esto lo podemos ver también como una función, y en todos los casos cuando x tiende a menos 2 y abajo x, límite de x cubo menos límite de 1. Ahora, estos límites son bastante sencillos, pero estos podrían presentarnos algún problema o alguna inquietud, pero podemos seguir aplicando propiedades y de alguna manera decir que, bueno, si suponemos que el límite existe, el límite de x cuadrado debiera ser lo mismo que el límite de x al cuadrado. Lo mismo que en el caso del cúbico. El límite de x cubo, si que el límite involucrado existe, debiera ser igual al límite de x elevado al cubo. Y de este modo, en realidad, este límite que se veía bastante complicado, suponiendo que los límites existen, que el límite del denominador no se nos hace cero, etc., podemos descomponerlo y solo debemos calcular dos límites, que es el límite de x cuando x tiende a menos 2, porque este aparece repetido, aparece acá y aparece abajo, y el límite de 1 cuando x tiende a menos 2, que aparece repetido acá y abajo. En la gráfica tenemos la función a de x igual a 1, ¿cierto? Que está asociado a este límite, cuando x tiende a menos 2, que se relaciona con ese punto A. Es bastante evidente gráficamente que si nos vamos tomando puntos de esta función, ya sea por la izquierda o por la derecha, ¿cierto? El límite va a ser igual a 1. Es bastante evidente. En el caso de la función b de x igual a x, que tiene que ver con estos límites que están acá, cuando x tiende a menos 2, ya sea por la izquierda o por la derecha, los límites laterales claramente iguales, y el límite debiera ser igual a menos 2. Pero para repasar un poquito lo visto en la diapositiva, vamos a la definición, ¿cierto? Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta, etc. Y en el caso de la función a, dado que el x sub 0 vale menos 2, ¿cierto? Nos queda entonces esta vecindad perforada, y por el otro lado tenemos que, bueno, si la función vale 1 y el límite es 1, 1 menos 1 es 0, y nos queda entonces que epsilon debe ser mayor a 0, pero como epsilon siempre es mayor a 0, entonces en realidad podemos escoger cualquier delta que sea positivo. Podemos escoger perfectamente un delta igual a 1 y con eso demostramos, con esa elección de delta, demostramos que el límite de 1 cuando x tiende a menos 2 es efectivamente 1. Podemos hacer lo propio con la función b. Tenemos, bueno, la misma estructura de vecindad perforada y al otro lado, bueno, esta es una función identidad. Por lo tanto, lo que aparece acá aparece repetido al otro lado y por lo tanto es muy evidente que escogiendo delta igual a epsilon conseguimos demostrar que el límite de x cuando x tiende a menos 2 es igual a menos 2. O sea, de alguna manera con estas elecciones de delta hemos podido satisfacer las definiciones de manera independiente y con eso justificamos, digamos, esta precisación gráfica acerca de que estos límites existían y que valen 1 y menos 2 respectivamente. Bueno, volvemos a la parte algebraica, donde ya solo nos queda valorizar y chequear que efectivamente el denominador no se nos hacía 0 y terminamos obteniendo que el límite vale menos un tercio. ¿Ok? Bueno, espero que este video haya sido de utilidad. Muchas gracias.